Dios le bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición más desde su programa Los Pies del Maestro Live, que se transmite a través de las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora donde vamos a continuar compartiendo el tema que nos enseña el Espíritu Santo respecto a los ataques espirituales contra los cristianos. Y en esta ocasión, en este tercer programa sobre este tema, vamos a abordar algunos aspectos que son importantes que nosotros tengamos presentes y también la forma en que nosotros podemos hacerle frente. Porque lo importante de todo es reconocer y conocer las artimañas de las tinieblas, sus estratagemas, poder identificarlas y saber qué hacer al respecto. No solamente por nuestra vida espiritual, sino también por aquellas de las personas más cercanas a nosotros. Así que reciban la bendición y estamos con ustedes, sus pastores Carmen Cañate y Benito Cañate. Cielo. Claro, que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Hoy nuevamente aquí a los pies del Maestro Live. Amén. Compartiendo un tiempo especial, un tiempo necesario, un tiempo poderoso, donde el Señor nos seguirá instruyendo, nos Amén. seguirá guiando, nos seguirá hablando de todas aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida, porque la misma Biblia nos dice, Pablo hablándole a Timoteo, Correcto, que predique la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que comprender que los tiempos son peligrosos. Correcto. Los tiempos están conspirando contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, contra la sana doctrina, contra aquellas enseñanzas que son de edificación, de exhortación y consolación para nuestras vidas. Recuerden que nosotros somos un equipo de trabajo, como bien lo ponemos allí, generadores de cambios a través de la palabra del Señor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes, gobernantes y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es importante que el pueblo no desconozca. Así es. La Biblia dice, hablando el profeta Oseas, que mi pueblo pereció por causa del conocimiento, porque le faltaba el conocimiento de la palabra. Y aquí nosotros estamos comprometidos con el Señor en ser responsables de llevar la palabra que nos permita poder librar a las personas de aquellos ataques que por desconocimiento, que por error o por circunstancias estamos dándole derecho legal o permitiendo que operen en nuestras vidas. Así es. Entonces, por eso hemos decidido hacer una serie. Estuvimos hablando sobre los ataques espirituales. La semana pasada estuvimos hablando sobre el derecho legal o la legalidad en el mundo espiritual. Así es. Y hoy queremos hablar acerca de cómo opera el destructor en las familias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender a la luz de la palabra cómo opera el enemigo para dañar matrimonios, para dañar familias, descendencias, cómo ataca el enemigo. Y muchas veces no solamente por nuestra legalidad, sino también por algunas otras cosas que nosotros a la luz de la palabra vamos a estar compartiendo hoy. Así que quédate con nosotros para que podamos ver este tema tan interesante, cómo opera el destructor en las familias. Entonces vámonos a Mateo 21, ¿verdad? Mateo 21 nos habla precisamente de un aspecto que a veces pasamos por alto o lo miramos de una manera muy ligera. Cuando Jesús entra al templo y encuentra a los cambistas, encuentra a los mercaderes, y él en el versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está. Amén. Oye esto, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva
de ladrones. De ladrones. Hasta allí lo quiero dejar porque este verso nos enseña que la casa del Señor, en la casa de Dios, había un punto que le daba legalidad al destructor, que eran las contrataciones. A eso es cuando se refiere de cueva de ladrones. No es que había saqueos o que había robos allí en la casa de Dios, sino que había muchas contrataciones. Y es allí donde nosotros queremos entrar en el asunto de las contrataciones. Porque cuando nosotros nos vamos a Ezequiel, capítulo 28, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando la palabra por el Espíritu, el profeta Ezequiel habla sobre el rey de Tiro, ¿verdad? Así es. Entonces dice de la siguiente manera, mírelo para que usted vea que no estamos hablando de nada que usted y yo desconozcamos. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, que es una analogía, una simbología de Satanás. Así es. Y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa era tu vestidura, como cornelina, topacio, jaspe, crisóleto. Estuvieron preparados todo en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, oye esto, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces aquí nosotros estamos viendo la operación del destructor. ¿En qué? En las contrataciones. Amén. Fue cuando Jesús atacó a los cambistas, a los mercaderistas en el templo y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero tú la has hecho cueva ¿de qué? De ladrones. Entonces allí podemos ver el poder de corromper o destruir una casa, una vida, un matrimonio, una familia. Estamos hablando de que las contrataciones es intercambiar lo que el Señor quiere hacer, pero al final hacemos otras cosas. Lo vemos en el caso de Faraón con Moisés. Así es. Cuando Moisés le dice, deja ir al pueblo para que adore a Jehová. ¿Y en qué entró Faraón? En contrataciones, en negociaciones, hermano. Y le decía a Moisés, bueno, vamos a hacer un change to change, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer, tú quieres esto, pero déjame los niños, déjame las vacas y tú ve a adorar a tu Dios. Y Moisés le dice, no, ni una pezuña. Yo no voy a negociar nada. Todo será de Jehová. Amén. Eso lo vemos en Éxodo, en el libro de Éxodo. Entonces, nos damos cuenta claramente que el deseo de Satanás, el deseo del destructor, es hacer negociaciones, Amén, contrataciones. Y eso quiere decir quitar. O sea, cuando el Señor te dice que hagas una cosa, Él te va a tratar de hacer que tú cambies una cosa por la otra, que tú negocies. Por ejemplo, el Señor te pide que te levantes a orar o a adorar en la madrugada, pero tú no lo haces. Tú y yo no lo hacemos. Entonces nos quedamos dormidos y lo posponemos para otra hora. Correcto. Hermano, esto es contrataciones. Amén. Y no lo vemos desde esa perspectiva. Solo Dios sabe por qué necesitamos en esa madrugada despertarnos a orar y a cumplir con el Señor. Es importante que nos demos cuenta que cuando nosotros servimos al Señor, lo servimos en una obediencia perfecta. Porque la palabra nos dice, hablando Dios al hombre, te celo. Dios nos cela con un celo profundo, con un amor eterno. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Entonces esto es importante porque Dios demanda de cada uno de nosotros una obediencia que sea perfecta. Dios no da margen a que nuestra obediencia sea una obediencia en un 50%, ni en un 75%, ni en un 80%. Nuestra obediencia tiene que ser a Él perfecta. Entonces, frente a esa situación, entonces nosotros nos encontramos con una de las principales estrategias de Satanás.
una de las principales estrategias de Satanás, que responde a su naturaleza, como lo acabamos de leer en las Escrituras, una de las estrategias de Satanás es siempre negociar. Es siempre llegar a un acuerdo, es siempre generar tal presión de llevarnos a nosotros a una especie de negociación en donde, y la negociación se basa en un principio, yo tengo que ceder algo a cambio de que la otra parte también ceda algo. Entonces, al final yo no puedo quedarme con la totalidad de lo que yo espero, porque tengo que cederlo a fin de que lleguemos a un acuerdo y podamos tener la fiesta en paz. Eso si nosotros lo vemos desde el punto de vista terrenal. Pero ¿cómo opera eso desde el punto de vista espiritual? Pongamos, por ejemplo, vayámonos a un ejemplo y vamos a verlo a partir de los mandamientos. La palabra nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces eso es lo que nos dice la palabra. Y esa obediencia en nosotros tiene que ser perfecta. Tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de nosotros mismos, por encima de nuestra esposa, de nuestro esposo, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestro trabajo, aún por encima de nuestra iglesia, desde el punto de vista como iglesia local. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Viene la contratación con Satanás. Y la contratación con Satanás dice, pero es que mira, se están quejando tu esposo o tu esposa que no le dedicas tiempo. Tus hijos se están quejando que no le dedicas tiempo. El trabajo y todo lo demás, no le estás dedicando tiempo. Entonces, yo creo que está bien, tú puedes amar a Dios, pero oye, esto no puede ser tan absoluto. Yo creo que ahí tú tienes que ser tan literal, tiene que ser como 50 y 50, lo que significa que tú tienes que sacrificar las partes más importantes de la relación con Dios a cambio de las otras relaciones. Entonces tú dices, sí, para que la fiesta esté en la familia, para que yo también esté tranquilo, yo voy a hacer ese acuerdo. Cedo. Y cedo. Cuando yo cedo, entonces ya Dios no está en primer lugar. Y después, cuando ya yo he cedido, haber cedido en esa contratación con las tinieblas, le da a las tinieblas el derecho legal a invadir el 50% que yo cedí en la contratación. Entonces después me pregunto, ¿pero por qué tengo problemas en el matrimonio si ahora es que estoy repartiendo mejor mi tiempo? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos y le dedico más tiempo y ahora tengo más problemas? ¿Pero por qué? Si ellos me decían que todo lo dedicaba a Dios, que oraba, que ayunaba, que leía la Biblia y no tenía tiempo para ello, y ahora resulta ser que las cosas están peor en vez de arreglarse. Es porque cuando entré en la contratación con la tiniebla, le di a las tinieblas el otro 50%. Ahora las tinieblas ejercen derecho legal sobre esa parte y van a pedir a través de la presión que también el 50% restante también se pierda y se ceda. Es que eso es impresionante, parece mentira. Moisés comprendía las negociaciones del enemigo. Así es. Faraón estaba negociando con Moisés un mandato de Jehová, un mandato de Dios. Entonces, por algo personal. Y es allí donde tenemos que tener cuidado, porque es allí donde las contrataciones son los recursos de este demonio, de este destructor en los hogares. Así es. Y nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva de cuando Dios me manda a hacer algo y yo lo miro de manera personal. Correcto. Si me conviene o no me conviene. Así es. No lo veo como algo literal, porque lo de Dios no se cuestiona, lo de Dios se obedece. Correcto. Entonces, cuando Satanás me lleva a dudar, cuando Satanás me lleva a vacilar, cuando Satanás me lleva a negociar, entonces yo le estoy dando, como tú le acabas de decir, el derecho legal a Satanás a entrar a mi hogar, a entrar a mi matrimonio, a entrar a mi familia, a entrar a mi sacerdocio, a mi llamado. Entonces, cuando vemos este revuelo en casa, cuando vemos la cantidad de situaciones que en el hogar se vienen dando, es producto de que hicimos un cambio, una negociación, una contratación, y por eso Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Amén. No cueva de ¿qué? De ladrones. Entonces, las contrataciones debemos tener cuidado, que son un arma de violencia que divide la casa. Así es. Es un arma de violencia que divide mi casa. Y eso va a generar, ¿qué cosa? Caos. Eso va a generar desorden. Así es. Eso va a generar que el gobierno del Señor no se dé como nosotros esperamos, porque simplemente hemos cedido nuestro territorio en una negociación. Efectivamente. Miren, hermanos, cuando la palabra del Señor le dice al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, da una serie de instrucciones.
y le advierte al pueblo de Israel y le advierte más a los varones de Israel que no contraigan matrimonio con las mujeres extranjeras en la tierra de Canaán. Y uno dirá, pero oye, pero qué posición. Pero imagínense hasta dónde impactó esa posición, que cuando nosotros nos vamos al libro de Nehemías, en el libro de Nehemías se ve claramente cómo gran parte de lo que ocurrió en la reconstrucción del templo y en esa nueva Jerusalén que se estaba reedificando después de la cautividad babilónica, hubo población que no obedeció a la palabra del Señor y llegaron a esos acuerdos. Y al llegar a esos acuerdos trajeron maldición directamente a la obra del Señor. Y Nehemías tuvo que ser radical directamente con el pueblo y señalarles lo que a Dios no le agradaba para que ellos pusieran fin a esa condición y poder restablecerse, porque habían llegado a una contratación. Habían llegado a una contratación que afectaba directamente su matrimonio, afectaba directamente su vida y terminaba afectando la relación con Dios. Por eso es que la palabra nos advierte que no os unáis a yugos desigual. ¿Por qué nos advierte que no nos unamos a yugos desigual? Y eso aplica en todos los niveles, en la amistad, en las relaciones conyugales, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos advierte esa perspectiva? ¿Por qué? Y lo dice Pablo cuando lo describe en la carta, de los Corintios. ¿Qué amistad tiene la luz con la tiniebla o Cristo con Belial? En otras palabras, no puede haber acuerdo. No puede haber un acuerdo de convivencia mutua entre las tinieblas y la luz. Entonces, inmediatamente comprendemos por qué Pablo hace tanto énfasis en que nosotros andemos como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las contrataciones nos apartan directamente de ser totalmente fieles y leales a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos lo diría en el Evangelio de la siguiente manera: no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro. Cuando yo entro en una contratación, cuando yo pienso que yo puedo poner a mi ídolo en el mismo trono en que pongo a Dios, cuando yo pienso que puedo poner el objeto realmente de mi pasión al mismo nivel que Dios, e inmediatamente me doy cuenta que eso es imposible, porque ahí entraría en una contratación. Y Dios es un Dios que no comparte su gloria con ninguno. No lo dice la palabra del Señor. Y eso nosotros lo tenemos que ver y aplicarlo directamente al hogar y a la familia. Desde el principio en que entramos en una relación matrimonial, desde el principio nosotros tenemos que ser celosos de que lo que se tiene que cumplir en el matrimonio es la palabra del Señor. Es la voluntad de Dios lo que se tiene que poner por obra. Y esa voluntad de Dios está expresada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que ser celosos de la aplicación de la palabra del Señor, porque donde nosotros nos dejamos arrastrar por la psicología, por la psiquiatría, por la terapia familiar secular, que nos habla de acuerdos y contrataciones, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando esas propuestas suponen irnos en contra de la palabra del Señor o no aplicarla 100%, porque allí vamos a tener problemas más adelante y ahí van a tener problemas en nuestras relaciones de padre con nuestros hijos. Cuando nosotros le damos más énfasis, no a lo que dice la palabra del Señor con respecto a la relación del padre con el hijo y del hijo con el padre, sino a lo que dice el mundo de cómo debe ser la relación. Entonces, cuando nosotros nos basamos en esos criterios, estamos entrando en contratación. Por eso, para poder nosotros ser leales al Señor, tenemos que hacerlo sobre la base de conocer la palabra del Señor, saber lo que Dios manda y demanda de nosotros y saber exactamente cuándo Satanás nos está proponiendo algo que va en contra de la palabra del Señor. Y ahí sí nosotros tenemos que ser radicales y celosos, como lo fue Moisés y como lo fueron tantos hombres y mujeres de la palabra, como nos lo muestran las Escrituras. ¿Cielo? No vendernos es el principio. No negociar, no ponerle precio a nuestro hogar, a nuestra familia, no ponerle precio a nuestros hijos, porque a veces sin querer, queriendo, como dicen por allí, nosotros le damos la legalidad a Satanás de tratar de tomar posesión, Amén. Tomar gobierno de ellos a través de lo que nosotros permitimos que opere en nuestras vidas y en nuestros matrimonios y en nuestros hogares. Otra de las armas que utiliza el destructor, recuerde que estamos hablando de la operación del destructor en las familias, en esto de ataques espirituales. Tenemos que también tomar otra parte de la palabra que dice que está en Nahum, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder.
porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Imagínense ustedes. Entonces aquí hablamos que el espíritu o el demonio destructor actúa a través de ¿qué? De la murmuración. Amén. No solamente a través de contrataciones, sino a través de la murmuración. ¿Y qué es la murmuración? Es hablar bien o mal de una persona sin que éste esté presente. Amén. Debemos tener mucho cuidado porque tenemos que tener la comprensión espiritual en los tiempos que estamos y el nivel de ataque que está generando este destructor contra los hogares, contra la familia y contra las personas. Así que necesitamos ver, ¿verdad?, la perspectiva del destructor, pero desde el punto de vista familiar, Benito, porque no solamente es contrataciones, estamos hablando que el destructor opera en diferentes medidas, opera en las generaciones, opera en lo familiar, opera en lo personal. Cuando nosotros nos vamos a Éxodo 12, 32, dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor, oiga esto, entre en vuestras casas para heriros. Amén. O sea, que hay un ángel destructor, hay un espíritu destructor. Pero aquí claramente vemos que no solamente afectan las contrataciones y las murmuraciones, sino que aquí el Señor nos enseña cómo detener esta situación. Y las primicias, tú lo hablabas ahorita, son un recurso del Señor para traer liberación a la familia en contra del ángel destructor. Lo que hizo doblegar a Faraón fue la muerte del primogénito. Amén. Entonces, el destructor siempre va a ir por lo primero que ha puesto Dios en tu vida. Eso tú tienes que tener, tú y yo tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? Hay que tener, mire, hay que ver todo a la luz de la palabra. Usted dirá, Pastor Cañate, ¿de dónde ustedes sacan esas cosas? De la Biblia. La Biblia dice que el ángel destructor entró a atacar a los primogénitos. Así es. Pero, ¿por qué no agarró a los de Israel? ¿Por qué agarró a Faraón y todo lo demás? Entonces, nosotros vemos que lo que más nos cuesta alcanzar y tener, pero siempre es lo que consagramos. Esto es lo que el ángel destructor va a tocar. Así es. Como tú dices, idolatría. Idolatría. Lo que tiene que ver con la semilla que representa tu primicia o lo primero en tu vida. Entonces nosotros tenemos que comprender que cuando Éxodo habla del destructor que se levantó para herir a los primogénitos, habla sobre la semilla que representa la primicia, es decir, lo primero en nuestra vida. Y si Dios es lo primero en tu vida y en la mía, ¿podrá destruir a Dios? No, el problema está cuando lo primero en nuestra vida no es Dios, Benito. Cuando lo primero en nuestra vida es nuestra primogenitura, puede ser nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra empresa. ¿Qué es lo que ha dado a luz que te ha costado, que es una semilla que ha germinado y ha crecido, pero que no ha dado fruto porque el destructor se la ha comido o la ha atacado? Eso es nuestra primogenitura. Entonces muchas veces el destructor viene ¿a qué? A herir, a corromper y a matarlo primero en nuestra vida. Y nosotros en vez de protegerlo, lo exponemos con nuestras conductas. Así es. Hacemos moneda de cambio con él, porque Dios dice, párate a orar por tus hijos, párate a hacer esto por tu casa, mira, tienes que hacer esto. ¿Y qué hacemos? Lo miramos desde la perspectiva personal, espérate, lo dejamos para después, hacemos contrataciones. ¿Qué le pidió Faraón a Moisés? Amén. Lo más sensible. Entonces nosotros es necesario comprender la importancia de la oración. Por eso Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Así es.
Entonces Jesús nos está dando la clave para que tu primogenitura y la mía no sea consumida, no sea herida, no sea muerta por el ángel de la muerte o el ángel destructor. Porque cuando la primogenitura se corrompe, se produce un ciclo de destrucción. Sistemática. Sistemática, Benito, un ciclo repetitivo. Un ejemplo lo tenemos en el caso de Esaú. Esaú es un ejemplo del hombre que tiene una primogenitura y entra en contrataciones. Sí. Él entró en contrataciones, él vende su primogenitura por un plato de lentejas. Él vende un derecho que se le confería y se le otorgaba por ser el primogénito. Él lo menosprecia y lo negocia a cambio de lo que él considera más inmediato y más necesario, sin darse cuenta que estaba faltando a Dios, estaba faltando a su padre y estaba faltando a su generación. Lo que vemos después con la generación de Esaú es consecuencia de alguien que cayó en contrataciones y vende su primogenitura, es decir, desprecia aquello que Dios le había otorgado y había concedido. Y es interesante, este tema es fundamental dentro de nuestra vida como cristiano, porque inclusive cuando el Dios advierte al pueblo en una profecía de Isaías con respecto aún para los últimos tiempos, el pueblo llega y cae nuevamente en una contratación, cielo, lo que le había advertido. Y esa contratación lo lleva a hacer un pacto totalmente que cuando uno lee la palabra del Señor, uno dice, pero es posible que un pueblo conocedor de la palabra del Señor llegue explícitamente a un pacto con la muerte para garantizar cierto grado de protección y se deslinde del pacto eterno que Dios hizo con él. Bueno, hermanos, miren lo que dice Isaías capítulo 28 en el versículo 14 en adelante. La palabra del Señor dice, por tanto, varones, burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto es una palabra profética, una advertencia, no solamente para el Israel como lo conocemos como pueblo, sino para nosotros, los hijos, los miembros de la iglesia, que muchas veces podemos ser tentados a pactar con la muerte y con el Seol a cambio de protección y seguridad para nosotros y para los nuestros. Es que cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 10, amén, en donde Pablo amonesta contra la idolatría, amonesta contra la codicia, amonesta contra la fornicación, el tentar al Señor y la murmuración, dice, estas cosas acontecieron como ejemplo, amén, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Pero mira lo que dice el 10, hablando de estos poderes que corrompen. Así es. Y el destructor agarra y le da derecho legal, amén, contra todo lo nuestro. Mira, la contratación es una y la murmuración es otra. Y mira, quiero que lo leamos aquí. Así en 1 Corintios 10:10 dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por él destructor. Así es. Es que hay gente que tal vez pensará, la pastora Carmen está inventando eso. No, allí está clarito. Existe un espíritu destructor, un ángel así destructor, un mensajero de muerte, amén, que puede operar en nuestras vidas porque nosotros le estamos dando el derecho legal. ¿Por qué? Porque estamos operando de esa manera, amados hermanos. El destructor va a agarrar lo primero en nosotros, ¿verdad? Viene a herir, viene a matar, todo lo que... Pero lo va a hacer repetitivamente, no lo va a hacer una vez, es cíclico. Y la contratación, la murmuración y otras que vamos a ver, son el derecho legal que le damos al enemigo
a estos espíritus para atacar todo en nuestra familia. Así es. El destructor cada cierto tiempo envía a otros espíritus Así es. a repetir episodios de generaciones familiares o a personas. Por eso que usted ve que a veces pasas un ciclo, lo vence, luego vuelve y pasa ese mismo ciclo y ese mismo ciclo y decimos, pero ¿por qué no salgo de este ciclo? Es porque hay un derecho legal que le hemos dado a ese demonio, a ese espíritu que para volver cada cierto tiempo. Sí, que cíclicamente, ¿verdad? Y está representado en muchas áreas almáticas. Correcto. Por eso nosotros siempre somos específicos en no movernos por emociones. Así es. Y a saber tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver las consecuencias de la operación de este destructor en nuestra familia, esto lo que acarrea es pánico, depresión, tristeza, se vuelve nocivo y repetitivo en nuestras vidas. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué siempre tengo que andar triste? ¿Por qué siempre tengo que andar deprimido? ¿Por qué siempre ando asustado, angustiado, en pánico? Y trato de buscar la causa. Y no la encuentro, pero es que tengo que buscar en las áreas correctas porque siempre las tinieblas operan de manera cíclica y necesitan anclarse. Así es. En aquellas cosas que le damos derecho legal. Necesitan anclarse, necesitan tener recursos en donde apelar y decir, ella o él me lo cedió y no me lo puedes quitar. Yo le llamo, como dice mi pastor en sus tiempos cuando ministramos, mírale los tentáculos a Satanás. Lo tiene agarrado a través de esta enfermedad, lo tiene agarrado a través de la miseria, lo tiene agarrado en esto, en lo otro. Los tentáculos de Satanás son los recursos de contrataciones, son esa cosa que ancla a Satanás y no puede salir de nuestra vida. No es que no pueda, no va a salir porque tiene derecho, está en todo su derecho, porque nosotros se lo dimos. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel que activó esta etapa de contratación? Las murmuraciones. Las murmuraciones activó la manifestación y la operación del destructor para poder entonces, ¿verdad?, enviar estos espíritus. La murmuración y la contratación es una marca, es un sello sobre familias. Amén. Que activa ciclos de destrucción. Por eso vemos las drogas, por eso vemos la fornicación, el adulterio, por eso vemos el divorcio, por eso vemos el homosexualismo, el lesbianismo. Vemos situaciones que nosotros decimos, pero ¿qué está pasando? Son ciclos de operación del destructor porque le hemos dado el derecho legal, amados hermanos. Entonces, por eso el Levítico 19:16 dice, no andarás de calumniador entre el pueblo. Entre el pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la forma de cortar ciclos en donde Satanás ha operado, en donde el destructor ha operado. Yo tengo que ponerme delante de Dios y examinarme y exponer lo que le he dado derecho legal por una contratación, por algo que Dios me ha dicho que tenga que hacer y lo he, como lo señalábamos en antes, exactamente, y lo he pospuesto así es, en beneficio personal. He hecho contrataciones para que entonces el espíritu destructor corrompa mi hogar. Intercambio. Te prometo que voy a dar el diezmo y después lo pospongo. Te prometo que voy a dar la ofrenda y lo pospongo. Te prometo que voy a ir a la iglesia y lo pospongo. Te prometo, Señor, que esto va a cambiar y lo pospongo. Eso es, hermano, y no es fanatismo ni legalismo. Es la Biblia que nos está enseñando cómo el enemigo opera. Entonces yo tengo que saber que eso está mal, ir a Dios, pedir perdón. Así es. Pedir perdón por esas áreas de mi vida y no permitir más nunca sentarme en silla de escarnecedores. Aleluya. Salmo por 1. eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Amén. Más claro no puede estar, amados hermanos. El devorador está devorando, el diablo está devorando nuestras vidas, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras finanzas. Está devorando muchas
cosas en nuestras vidas por derecho legal que le hemos concedido para que opere en esas áreas en donde nosotros tenemos debilidades. Efectivamente. Debilidades. Y si lo vemos a la luz de la palabra, Jesús en ningún momento permitió hacer negocios o contrataciones. Cuando Él vio eso en su templo, mira Amén. Que no está hablando ni siquiera de cuando estamos en nuestro diario vivir en el sistema del mundo. Está hablando de que muchas veces estamos en la iglesia. Amén. Muchas veces estamos en los caminos y estamos operando bajo ese ciclo de destrucción. Entonces, la palabra del Señor nos ha advertido cantidad de veces que el enemigo vino para matar, hurtar, destruir, ¿verdad? El enemigo vino para devorar, para atacar. Y es necesario, Benito, estar apercibido. Es necesario conocer las debilidades. Y es muchas veces nosotros tratamos de justificar muchos comportamientos que nosotros tenemos para con Dios. Y tratamos de mediatizarlo, pensando que al mediatizarlo nosotros humanizamos el comportamiento y que ese comportamiento en realidad no va contra Dios, sino va contra una estructura llamada iglesia. Eso ocurre cuando en la palabra del Señor, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 que todos conocemos, se advierte claramente con respecto al pueblo que el pueblo tenía que dejar de robarle al Señor y tenía que dejar de mentirle al Señor. Y que si el pueblo cambiaba de su actitud y de su comportamiento de robarle al Señor, y en la propia palabra lo dice, ¿qué me han robado? En los diezmos y en las ofrendas que me pertenecen a mí. Entonces, al pueblo no aceptarlo, el Dios le dice, si ustedes cambian su manera de pensar y su manera de actuar y dejan la contratación, con lo cual justifican el no darme a mí lo que a mí me corresponde, entonces escuchen, versículo 11 del capítulo 3, reprenderé también por vosotros al devorador. Así es. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios le dice claramente al pueblo, tu comportamiento y tu actitud no es la correcta. No trates de justificarla porque no es la correcta. Me lo estás haciendo directamente a mí. Soy yo el que te estoy llamando ladrón. No es nadie más que te está llamando ladrón. Soy yo quien te estoy llamando ladrón. Pero si tú te apartas de ese comportamiento, yo voy a reprender al devorador. Aquel que está devorando tu casa, aquel que está devorando tu finanza, aquel que está devorando tu salud, aquel que está devorando tu vida, lo que tú consideras importante y vital, yo lo voy a reprender cuando tú aprendas a servirme a mí como yo he establecido en la palabra. Y las primicias son... Y a entregarme las primicias, los diezmos y las ofrendas como yo he establecido en la palabra. Entonces esto no es palabra de nosotros, es palabra que está directamente en la Biblia. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ahí caemos en el sentido de que es cierto, mi comportamiento, por más que me lo trate de justificar, le está dando derecho al devorador de acabar con mi vida. Así es. Entonces él no ha entrado porque le dio la gana de entrar. Él no puede entrar a mi vida y patear la puerta y decir esto es mío. Para que él pueda entrar yo tengo que haberle abierto la puerta, y se la abrí cuando empecé a pensar y analizar las cosas y llegué a conclusiones que me llevaron a acciones contrarias a la palabra. Y eso se aplica a todo lo largo y ancho de la palabra. Si yo no honro padre y madre, si yo no obedezco la palabra del Señor, si yo ando codiciando lo que no me pertenece, si yo ando mintiendo por allí, inmediatamente yo estoy dándole derecho a las tinieblas, al devorador, de que actúe en mi vida y actúe en mi casa. Entonces nosotros tenemos que ser claros con respecto a este punto. ¿Cómo vamos a enfrentar a las tinieblas? Porque a veces y caemos en el fanatismo. Pensamos que vamos a enfrentar a las tinieblas, a lo que afecta a mi vida, gritando, o pensamos que vamos a afectar a las tinieblas saltando de aquí para allá, o vamos a afectar a las tinieblas llamando a un grupo de gente para que todos me liberen de lo que me está torturando, cuando el problema, por más que gritemos, por más que reunamos a 1 millón de personas,
Si nosotros no cambiamos nuestra actitud de obediencia a la palabra y dejamos de ser desobedientes y pasamos a ser obedientes, aún las tinieblas seguirá teniendo poder para actuar. Entonces, Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo se enfrentaba a aquellos demonios que poseían a los cuerpos de las personas, Cristo Jesús actuaba con autoridad. Y los demonios sabían que frente a él no tenían ningún poder, porque él tenía toda autoridad. Y como él tenía toda autoridad y no había pecado alguno en él, no tenía ningún derecho. Miren lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles cuando Pedro da su primer discurso en el capítulo 2. Con respecto a la muerte no tenía poder para retenerlo. No tenía derecho alguno para retener, porque en él no había pecado y era cárcel. La muerte tendría poder sobre todo aquel que había pecado, la sentencia original del paraíso. Pero sobre Cristo Jesús no tenía ningún poder. Imagínate lo que ya el enemigo puede estar metiendo a la mente. Puede decirle, bueno, pero ese era Jesús. Amén. Y por ser Jesús, él pudo vencer a Satanás, y por ser Jesús no había pecado. Pero miren lo que nos dice la palabra del Señor. Cristo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, se la delega a la iglesia. Se la delega a nosotros, los nacidos y redimidos. Y nos da a nosotros el poder y la autoridad. Y no solamente eso nos da ese encargo, sino que nos dice a nosotros en la iglesia, representada en los discípulos y en los apóstoles de ese tiempo, que no salgamos de Jerusalén hasta que seamos revestidos de poder. ¿De qué poder? Del poder del Dios mismo, el Espíritu Santo descendiendo sobre nosotros. Entonces sí, nos ha dado el poder y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros en dos sentidos. Nos da poder para servir, pero también nos da poder para fructificar. Y el poder para fructificar es para vivir una vida de santidad, una vida que pueda obedecer la palabra del Señor y que pueda ponerla por obra en la vida. Entonces, por eso yo te hago este punto, Benito, como cómo puede estar operando en la mente de la persona Satanás diciéndole, es que tú no vas a poder. Eso que ellos están diciendo es imposible para ti, porque tú estás. Pero qué bueno que el Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos. Amén. Y para ayudarnos en aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, hablando de las estrategias del enemigo a través de las contrataciones y de las murmuraciones, algo que tenemos que dejar bien claro es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, amén, para que tu fe no falte. Entonces, sí, Satanás busca cómo entrar a dañar nuestra vida, a dañar nuestro hogar, a dañar nuestra casa. La Biblia me dice en Primera de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, como tú lo acabas de leer en Malaquías. Y el león es una bestia mortal. Es un depredador capaz de derribar y destruir a cualquier presa, búfalo, a cebras, etcétera. Imagínate, o sea, si vamos a hablar de Satanás como el devorador, como es el león rugiente que anda al acecho, es un terrible animal de caza. Y la mayor influencia que él tiene es traer presión negativa sobre nuestros ideales, sobre nuestras opiniones, sobre nuestras metas, sobre nuestras esperanzas, sobre nuestros puntos de vista. Y la mayoría de las personas caemos en el derecho legal que le otorgamos, ¿verdad? ¿A través de qué? De ser presa fácil para él, frente a las contrataciones, frente a las circunstancias que por conocimiento, por desconocimiento estamos realizando. Entonces, al leer todas estas descripciones bíblicas de nuestro adversario, del devorador, del destructor y todo aquello, debemos pues entonces mantenernos alerta frente a los ataques de nuestro enemigo. Correcto. Y la palabra de Dios nos advierte que nuestro enemigo nos va a atacar. No nos dice que no nos va a atacar, nos dice que nos va a atacar, y es necesario tener cierto conocimiento, ciertas recomendaciones que la Biblia nos da al respecto. Primero que todo, conozca sus debilidades, debemos conocernos y mantenernos alerta frente a las señales de nuestras debilidades. ¿Qué debilidades tengo en mi vida? El orgullo.
puedo ser una persona muy orgullosa, Amén. que conduce a otros vicios, a otras conductas, a otros comportamientos, ¿verdad? Como la distorsión, que es la falta de identidad, así es. ¿verdad? No estamos definidos, ¿verdad? No sabemos si somos de Dios o no somos de Dios, to be o no to be, como dice nuestro apóstol. Entonces yo debo tener cuidado en la distorsión, en la fragmentación Amén. de mi carácter, de mi personalidad, porque las contrataciones hacen eso. Llega la vacilación, Amén. llega entonces la pasividad. Esas son señales que la pasividad es: me mantengo comprometido, me mantengo sintonizado, me mantengo sobrio, pero estoy pasivo. Así es. No hago absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, yo debo conocer mis debilidades. Si yo tengo problemas con fornicación, yo tengo problemas de adulterio, tengo problemas de bochinche, tengo problemas de mentira, tengo problemas de lujuria, como dice 2 Timoteo 2:2. Así es. En vez de atacarlo, oye, dice Timoteo, huye. Huye, corre por tu vida. Entonces, muchos de nosotros queremos luchar contra ese devorador, pero a nuestra manera. Y es imposible. Y es imposible. Entonces, tenemos que armar una lista de aquellas debilidades, aquellas señales que nos alertan a nosotros que estamos enfrentándonos contra el destructor. Amén. O el devorador. Estamos enfrentándonos a ese adversario que está utilizando sus armas espirituales y nuestra legalidad propia dada a él para atacar nuestra vida, para atacar a nuestros hijos, para atacar a nuestra familia e invadir nuestros hogares. Yo debo tener el arma de la palabra de Dios. Eso es literal, o sea, sí. Ya no hay ni que decirlo. Pero también debo pertenecer a un grupo de oración. Así es. Porque esto no se vence solo, hermano. Yo necesito ayuda de otras personas que me ayuden a orar. Amigos sabios, gente de oración. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Cristo, que la oración es un arma poderosa, ofensiva contra los ataques del adversario. ¿Y qué es lo que más ataca al destructor y el devorador? Nuestra vida de oración. Amén. Nuestra vida de intimidad con Dios, porque Él sabe que si logra apartarnos de ellos, nos devora. Exactamente, nos hace vulnerables, nos quita las defensas. Sí, porque la vida de oración lo que logra en nosotros es mantener la comunión con Dios. Pero uno dice, sí, pero esa comunión ¿a dónde nos va a llevar? Esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo es lo que nos va a permitir vencer las obras de la carne que habitan en nosotros. ¿Cómo vamos a vencer las obras de la carne? No lo podemos vencer con nuestra fuerza, no lo podemos vencer con nuestro razonamiento, no lo podemos vencer con lo que inventemos nosotros. No, tenemos que vencerlo a través de la vida de oración para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nosotros podamos entonces vencer las obras de la carne. Por eso es que la palabra nos dice que nosotros no podemos satisfacer las obras de la carne, sino que nosotros tenemos que procurar andar en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu es mantener esa comunión permanente que nos permite y nos da la fuerza a nosotros para no sucumbir a nuestras debilidades. Y para ir fortaleciendo nuestras debilidades por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, la clave nos las dio el apóstol Pablo desde la carta a los Romanos en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Ahí prácticamente nos dio la clave de qué tenemos que hacer nosotros para no sucumbir ante las tinieblas y para no darle derecho legal. Porque si somos débiles, por ejemplo, somos débiles en la pornografía, somos débiles en la murmuración, somos débiles en buscar pleito y promover contienda entre las personas, somos débiles en eso. Pero si nosotros buscamos la vida de oración y le presentamos al Señor estas nuestras debilidades, el Espíritu Santo obrará para que nuestras debilidades sean conquistadas. Amén. Por el poder del Espíritu Santo y ya no nos acordaremos de ellas. Pero si dejamos la vida de oración y nos entregamos a nuestra carnalidad, imposible que podamos liberarnos de ella, porque entonces las tinieblas van a ejercer ese derecho para seguir manifestándose. Y el objetivo de las tinieblas es que nosotros jamás nos separemos de aquello que le da derecho a ellos, a actuar en nuestra vida y a actuar en nuestra casa. A lo largo de la palabra hay tantos ejemplos que podemos señalar en donde nosotros como seres humanos le damos explícitamente un derecho legal a Satanás. Pablo le advierte a los corintios que muchas veces nuestros sentidos espirituales han sido extraviados. ¿Por qué? Porque los corintios tenían comezón de oír y le daban atención y prestaban atención a cualquier
la que venía con una nueva palabra. Y eran cerrados a oír la verdadera palabra y el verdadero evangelio que venía del apóstol Pablo. A veces nosotros también caemos en esa misma connotación. De hecho, cuando Pablo le habla a Timoteo y le advierte a Timoteo, le habla de los posteros días y le habla de que muchos tendrán comezón de oír nuevas cosas. Entonces nosotros también tenemos que vencer. Porque el que tiene comezón de oír, también tiene comezón de hablar. Porque esas comezones no son separadas. Así como queremos oír cosas nuevas, queremos hablar cualquier cosa que no necesariamente, y por regla general, no es la palabra del Señor, que es para nuestra edificación, no solamente nuestra, sino también de los que nos escuchen. Es interesante, Benito, porque la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y es la clave, por eso Jesús, yo sigo insistiendo, el poder de la oración es algo sobrenatural. Amén. En nuestras vidas. Y Jesús nos los enseña claramente. Satanás teme a la resistencia en oración, pues sabe que es vencido fácilmente cuando un creyente se somete a Dios. Amén. Y obedece la palabra tal como lo hizo Jesús. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, ¿por qué? Porque la oración me hace sensible a la dirección de Dios. Amén. Satanás actúa con engaño, con mentira. Las armas de él son tan sutiles que yo no puedo identificar o discernir el engaño y la mentira, la trampa, de manera natural o de manera, por decirlo así, de manera... intelectual, intelectual, o por un título. Eso no se aprende en la universidad, eso se aprende con el Espíritu Santo. Entonces, amén, nosotros comprender eso, que la oración es fundamental. Mire, dése cuenta, analice, ¿qué es lo primero que nosotros dejamos cuando empezamos a ser atacados? La oración. La oración. Porque nos desanimamos, nos desalentamos, empezamos a retirarnos específicamente porque sentimos que para qué orar si no veo respuesta, para qué ayunar si no veo respuesta. Y al final nos damos cuenta que viene el enemigo y nos engaña. Entonces, el final de todo esto, amados hermanos, es comprender qué áreas de mi vida yo le estoy dando derecho legal al enemigo para que opere y me engañe, para que dañe mi familia, para que ataque los míos. Pero mira lo que dice Pablo en esto cuando termina en 1 Corintios 10:10. Y es interesante lo que dice Pablo allí, porque él dijo que es para nuestro ejemplo. Amén. Y para nuestra enseñanza. Así es. Él dice, por lo tanto, en el 14, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la copa de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, siendo un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Así es. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. Con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Entonces aquí está clarito. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que muchas veces cuando nosotros actuamos codiciando cosas malas, cuando nosotros actuamos en idolatría, cuando nosotros fornicamos, cuando nosotros tentamos al Señor, cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros vivimos una vida licenciosa, queremos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Así es. Queremos la bendición del Señor y estamos participando con los demonios de cosas
En pocas palabras, le estamos dando derecho legal. Amén. Y no nos estamos dando cuenta claramente que tenemos un pie aquí y un pie allá. Tenemos, como tú acabas de decir, un 50 aquí y un 50 allá. Entonces, nosotros lo único que queremos es poner a la luz de la Escritura la evidencia de la realidad de la guerra espiritual. Amén. Que es contundente. De hecho, todos los libros de la Biblia nos enseñan a nosotros acerca de guerra espiritual. Correcto. Que el pueblo de Dios va a librar, que el pueblo de Dios va a padecer por causa de... Entonces, ¿qué quiere Dios realmente de nosotros? Que seamos más precavidos, que seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Amén. Que tengamos el discernimiento, que el enemigo, que seamos más celosos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Más celosos de nuestra familia, de nuestra casa, de aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Que el enemigo, por nuestra propia... por nuestra propia vacilación, por nuestro propio descuido, ha tomado ventaja. Así es. Ha tomado ventaja sobre nosotros, sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Pero eso no quiere decir que tiene que quedarse así. Eso no quiere decir que bueno, ya yo lo tengo que vivir y ya no voy a poder salir de esto. Porque para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer toda obra del diablo. Para eso está la palabra, para mostrarnos el camino, para mostrarnos lo que no es y lo que debe ser. Amén. Para darnos las recomendaciones. Por eso yo tengo que ser lo suficientemente humilde y reconocer, si es verdad, yo estoy haciendo mal esto, me he equivocado en esto, por desconocimiento hice esto, pero hoy me arrepiento, Señor, te pido perdón, le quito el derecho legal. Amén. Porque Cristo vino a anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de medio y la clavó en la cruz, pero eso no se hace así que bueno, ya Cristo lo hizo y ya, no. Eso es que yo tengo que tomar y poseer eso en mi vida. ¿Cómo? Quitándole el derecho legal y dándole el señorío a Cristo de mi hogar, de mi familia, de mis hijos, porque la sangre de Cristo tiene poder, el nombre tiene poder. Entonces, yo tengo que empezar a caminar Amén. en las bases legales de Dios. Amén. Para poder quitarle la legalidad al devorador, al destructor de mi familia. Yo tengo que quitarle el derecho. No se lo va a quitar Cristo. Ya Cristo hizo esa obra en la cruz. Pero tengo que ser yo con mi conducta, con mi obediencia, con mi esfuerzo por ser más de Dios. Amén. Por ser luz, por ser sal, por dejar que el Espíritu Santo invada todo mi ser y el de mi casa, de mi familia, y no dar tregua, no ceder. Moisés dijo, ni una pezuña. Amén. No te voy a ceder el espacio, no te voy a ceder lo que es de Dios. Y nosotros tenemos que hablarle así al enemigo. Yo no voy a hacer contrataciones contigo. Yo no voy a hacer negocios contigo. Mi familia no te pertenece. Mis hijos no te pertenecen. Mi casa no te pertenece. Le pertenece a Cristo. Pero eso no es de la boca para afuera. Eso es con conducta, con actitudes, con comportamientos propios que alejan a Satanás de lo mío, de lo que Cristo me entregó, del territorio que Dios me ha dado. Entonces, por eso le damos gracias al Señor por estos programas. Amén. Ya usted acaba de ver, hay un ángel destructor, hay un devorador, hay cosas que el enemigo hace para tratar de dañar a nuestra familia, dañar nuestros hogares. Y a la luz de la palabra les estamos enseñando a ustedes, como Dios nos ha enseñado a nosotros, a pelear por lo que nos pertenece, a pelear, a quitarle al enemigo todas esas llaves de acceso. Amén. A nuestra vida y a nuestro hogar y a nuestra familia. Oramos al Señor Benito para que eso Amén. suceda. Es importante dentro de este camino que nosotros recordamos 4 aspectos sobre los cuales tenemos que hacer énfasis y sobre los cuales tenemos que apegarnos. Tenemos que mantener la oración, tenemos que leer la Biblia, Estudiarla. tenemos que congregarnos Ajá. y tenemos que vivir una vida santa. Son 4 recursos que nos permiten a nosotros poder enfrentar todas las estratagemas de Satanás. Cuando nosotros oramos, nosotros mantenemos esa comunión con Dios.
y le pedimos a Dios que nos proteja del diablo y nos ayude a vivir una vida que le agrade. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra del Señor para ser instruidos por la palabra del Señor. Cuando nosotros nos congregamos, nosotros nos sumamos a hermanos y hermanas que como nosotros están experimentando las mismas cosas y unimos nuestra oración en una sola pelea e encontramos en ellos la dirección que necesitamos para enfrentar las tinieblas. Y cuando nosotros procuramos vivir una vida santa, cumplimos la palabra que nos dice, sed santo porque yo soy santo, como nos señala en 1 Pedro. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros buscamos la vida de santidad, esa vida de santidad nos separa del pecado. Cuando vivimos una vida santa estamos poniendo nuestra fe en Dios y rechazando la influencia del diablo, del enemigo. El diablo siempre estará allí. No pensemos que el diablo se va a ir de nosotros. El diablo siempre va a estar allí, tratando de destruir nuestras vidas espirituales. Sin embargo, podemos derrotarlo con la ayuda de Dios. Y eso implica que nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que ser inteligentes y tomar las armas que Dios nos ha dado para enfrentar a las tinieblas y defender no solamente nuestra vida y nuestra salvación, sino también defender nuestra casa, defender nuestro matrimonio, defender a nuestros hijos, dándole testimonio de que obedeciendo a Dios se puede vencer el pecado y se puede vencer la tentación. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí precisamente para saber cómo vamos a enfrentar a estos adversarios y sabemos que en Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria. Él es vencedor y porque Él venció, nosotros también somos vencedores. Claro que sí, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, la hora se va rapidito, pero hoy hemos aprendido acerca de las contrataciones, acerca de la murmuración, amén, acerca del orgullo, la soberbia, la altivez, acerca de aquellos tentáculos de Satanás, que la pasividad, aquellas cosas que el enemigo ha tratado de amén utilizar en nuestra contra para que cuando pase el ángel de la muerte, pues, o el ángel destructor, no vea la sangre de Cristo, sino vea la legalidad y pueda atacar a nuestra familia y nuestra casa. Pero nosotros también hemos hablado de cómo Cristo puede librarnos de todo aquello, cómo Cristo puede destruir todas las obras del diablo y cómo nosotros debemos estar apercibidos. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que Dios nos ayude a tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la oración, la lectura, el congregarnos, el llevar una vida correcta delante de Dios nos va a ayudar a nosotros amén a poder ponerle límites a Satanás, porque le decimos sí a Cristo, amén, sí a su sangre, sí a su voluntad en nuestras vidas. No hay imposibles para Dios. No hay nada que Dios no nos ayude porque Él conoce nuestras debilidades. Pero cuando somos débiles, su gracia nos hace fuertes y nos ayuda a vencer aquello que nosotros no podemos vencer. Amén. Él ya lo venció por nosotros. Así que se despide de ustedes agradeciéndole a todos los que se conectaron, a todos los JV, a todas las personas que nos han pedido oraciones. También al final, pues nosotros cuando cerramos estaremos orando por ustedes para que el Señor los alcance. El próximo lunes tendremos más temas interesantes, si Dios nos lo permite y si Cristo no ha llegado, para que usted se conecte nuevamente con nosotros aquí a partir de las 7 de la noche. Amén. Por la página Pastora Carmen de Cañate. Usted puede reproducir los programas en nuestro canal de YouTube, Pastora Carmen de Cañate. Allí usted podrá volver a escuchar todas estas enseñanzas que son de edificación. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. No ignoremos las artimañas del enemigo. Destruyámoslo con la sangre de Cristo, con el poder de la palabra, unido a la oración, y el Espíritu Santo nos ayudará en todo momento. Dios le bendiga. Se despide de ustedes su pastor Benito Cañate y su pastora Carmen de Cañate, aquí a los pies del Maestro Live. Dios le bendiga. Bye bye. Amén.